Dit keer nemen we in Social Talk een kijkje op de Instagram-tijdlijn van Lisandro Martinez. De Argentijnse verdediger heeft zich ogenschijnlijk moeiteloos aangepast in Amsterdam. Zijn weg naar de top daarentegen was bikkelhard. We beginnen in zijn tienerjaren, toen de nog jonge Martinez jeugdspeler was van Newell's Old Boys. De club waar ook Lionel Messi ooit onder contract stond. Tuvimos un torneo en Mar del Plata, me acuerdo. Y bueno, como verás, lo ganamos. Me acuerdo que en la final hice un gol. Hice un gol de tiro libre. Y tenía cositas antes guardadas. Teniendo 14 años, 15 años, seguimos siendo muy jóvenes, ¿no? Y normalmente estamos con nuestros padres. Y yo, bueno, me tuve que ir a la pensión de Newell's. Y fue difícil porque pasar de tener todos los días a tus padres, de estar con ellos, a después no verlos, tal vez un fin de semana o 2 fines de semana, pero bueno, también son parte de la vida, parte del fútbol, de lo que hay que pasar y nada, bueno, me emociona un poco porque fue algo muy duro que pasé en mi adolescencia. Sí. Hay que pensar como adulto teniendo esa edad, ¿no? Y nada, y poner el pecho a las cosas. Es más, el que está ahí en la foto es amigo mío. Ah, ¿de verdad? Sí, bueno, con él compartí habitación en la pensión. Y él me dijo que en esa jugada fue falta. Fue falta y amarilla. ¿De verdad? Yo le digo, dale, levantate, que no fue nada, le decía. Sí, siempre con él estamos en contacto muy seguido, con el que está ahí en la foto. Buena foto, ¿no? Ah, sí. Pero una tarjeta, entonces. No, nada, no fue full. No, todo pelota. Aquí no. Ah, pelota, okay. pelota. Oh, claro. Uf. El debut con la selección. Sí. Es como que se te infla el pecho, es orgullo, es felicidad, te hace recordar todos los momentos que has trabajado para estar ahí, para estar con esa camiseta, los sueños, cuando eras chico, que te ponías una camiseta y te ponías el nombre del jugador que estaba en la selección, ¿entendés? Y después, bueno, ver estas fotos así es una felicidad enorme. Uno de los momentos más felices que he vivido. Estaba, bueno, cumpliendo mi sueño de poder jugar en Europa. Yo estaba convencido, esa es la palabra. Yo estaba realmente convencido de que acá en Ajax me iba a ir muy bien. ¿Y cómo hiciste al principio? Porque no sabías inglés tampoco. No sabía nada. No. Agarraba el celular, traductor, se lo mostraba al que no sabía, y así, o sea, una locura. Pero bueno, ahora las cosas cambian. Ahora puedo hablar en inglés con casi todos, así que está bien. ¿Holandés también un poquito? Es un poquito. Unas palabras. Unas palabras, por respeto. Es suficiente. Suficiente, sí. Creo que era que tenían que recaudar, disfrutamos y bueno, las personas también que estaban ahí sentadas, que no lo podían creer, o sea, los jugadores de Ajax, que estar sirviéndole a ellos, ¿entendés? O sea, fue divertido. ¿Alguna vez trabajaste en un restaurante cuando eras más joven, en Argentina? Con mi viejo trabajé una vez. Ah, ¿de verdad? Con mi padre, sí, él atendía como así en el buffet. Por ejemplo, no sé, vos ibas ahí al buffet y te pedían un sándwich y yo le tenía que hacer el sándwich. Pero cuando le hacía el sándwich, le hacía 2, le daba el sándwich para que las personas, bueno, lo coman y el otro sándwich me lo hacía para mí. Claramente, lo comía yo y mi viejo siempre me reprochaba en el buen sentido, ¿no? Me decía, pero la comida es para ellos, vos no tenés que comer. Yo decía, bueno. Mientras él atendía, agarraba y me lo comía yo el sándwich. La próxima es muy importante para ti. Sí, esto es una cosa hermosa. Bueno, Muriel es una persona muy importante en mi vida. Ella ha estado de cero conmigo, desde cuando empecé. Y hoy está también cuando las cosas están yendo bien. Y me pone muy feliz de que ella lo pueda estar viviendo conmigo también, ¿no? ¿Y recuerdas el día donde la conociste? Sí. ¿Y cómo fue? Fue terrible.
fue terrible porque, bueno, a mí me gustaba mucho ella y bueno, una vez nos estábamos mandando un mensaje y bueno, yo quería conocerla. Y me invitó a su casa. Claro, en su casa estaban sus padres, estaban sus hermanas, y yo caí ahí, yo decía, ¿qué hago acá? ¿Entendés? Estaba con vergüenza, no hablaba ni una palabra. Si vos le preguntás a ella, era como que, no sé, ella misma te dice, ¿a quién invité? Como que no, nadie, ¿entendés? No lo podía creer. Pero bueno, después nos fuimos viendo más seguido y empezamos a conectar y bueno, después no nos despegamos más. ¿Y la próxima foto? No, esto es... Momentos lindos. No, se me pone la piel de gallina. Ganar estos títulos, esta copa, o sea, con tu país, saber con toda la gente por la situación que había del coronavirus, las muertes, darle esa alegría a la gente de Argentina, ¿no? Económicamente también, un país que está mal, sacada de la emoción de felicidad, porque es como darle un mimo en el corazón, ¿entendés? O sea, fueron emociones increíbles, increíbles. Messi heeft zijn eerste titel te pakken en iedereen vliegt op hem af. In het stadion waar hij de WK-finale verloor. Na 3 verloren Copa America's, nu de titel. Sí, esta foto para tenerla toda la vida, ¿no? O sea, ser campeones, de estar en el estadio, estar con el mejor jugador del mundo, pero además de ser el mejor jugador del mundo es una persona, un ser muy sencillo, muy humilde, o sea, una persona muy normal. Y eso es lo que lo hace realmente muy grande a él. Es un genio. Bueno, con Nico siempre tomamos mate, porque, bueno, creo que con el único que tomo mate acá, porque a veces Edson no quiere tomar mate, no sé qué le está pasando últimamente. ¿No? No sé, encima que le cebo unos mates riquísimos. Nada, él prefiere otra cosa. ¿Los mexicanos él no prefiere le el gusta? Él prefiere el picante, ¿viste? La salsa Claro, picante. Sí, los No, tacos. pero bueno. A veces me acompaña con el mate, pero bueno. Es más, le regalé un mate a Edson y nunca lo usó. Cuando pueda le preguntás. Vale. Lo tiene en su casa, lo debe tener de adorno, porque no lo usa nunca. ¿Es un regalo? Es un regalo, pero para que lo use. Ajá, ¿entendés? claro. Pero bueno. Qué malo, ¿eh? Eso. No, mirá lo que me... Esto fue una locura. ¿Qué está pasando aquí? Te das cuenta por qué tengo que jugar solamente al fútbol, ¿no? Y yo creo que el césped estaba muy mal. No, qué malo eres tú, ¿no? No, yo soy muy mal. Fueron 2 o 3 veces así, después le pude pegar. Bien. Pero muy mal. Muy mal. Mi viejo, bueno, mi padre, mi madre, mi abuela, son mi vida. Son mi vida. Sí, veo la foto y siento mucha emoción. Mucha emoción porque no tengo palabras para explicarte el amor que siento por ellos. ¿En qué es lo que piensas cuando ves a fotos así? Quiero estar con ellos, quiero abrazarlos, quiero hablar, quiero tomar unos mates con ellos. Es un lugar donde hay paz, ¿entendés? O sea, yo me crié con mi abuela y bueno, con mis padres también. Y estaba todo el tiempo con ellos, o sea, compartía todo con ellos. Y siempre digo, ¿no? Cada vez que voy para allá, ir a la mañana a tomar unos mates con mi abuela y
y ver ahí el sol, ver todo ahí, no se necesita más. Solo 2 sillas, el mate y ahí mis padres, mi abuela. Bueno, Muriel también. Todo lo que haces aquí es para ellos, ¿no? Para todos, sí. Donde ves la foto es en el barrio donde yo me crié. Ahora está un poco tranquilo, pero antes era un barrio jodido, te podría decir, porque había muchas cosas malas. ¿Peleas o...? Peleas, sí. De todo. Bueno, ahí todos los días jugaba al fútbol, bueno, con mis primos, con los chicos que estaban ahí en el barrio. O sea, te terminás siendo amigo porque el fútbol es eso, también te hace dar, te genera amistades, ¿entendés? Y bueno, jugábamos a veces ahí en lo de mi abuela, después teníamos otras canchas ahí en el barrio y nos poníamos a jugar todos los días. Y por eso cuando voy a Argentina siempre trato de estar ahí, en el barrio, que es lo que me llena, es lo donde me siento bien, donde me siento feliz.